Bien, queridos hermanos, en esta hora doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder llegar a sus hogares con un nuevo mensaje. Y es que el mensaje que traigo a esta hora se titula La voz de alerta. ¿Y qué significa la voz de alerta? Pues la voz de alerta nada más y nada menos es esa voz que nos está diciendo las cosas que pueden suceder y que de hecho van a suceder. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 8. Y ahí Dios nos va a decir las cosas que van a suceder, que nos pueden suceder. Amén. Y dice la palabra del Señor: y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Hermanos, aquí en la Sagrada Escritura nos está previniendo de las cosas que ya están pasando, no que van a pasar, que ya están pasando. Porque si nos damos cuenta, la espada, pues en nuestros tiempos, tanta delincuencia que se ve, y no precisamente por espada, sino por las armas. Vemos en las noticias cuántas personas mueren a diario a causa de la delincuencia. Eso es parte de lo que la Biblia ya nos está diciendo. Eso es parte de lo que Dios nos estaba previniendo cuando dejó las Sagradas Escrituras, para que nosotros pudiéramos leerlo y pudiéramos prevenirlo. ¿Me va a decir que no hay hambre? Pues bien, en ese famoso corredor seco, y todos los niños que se están muriendo por el hambre, ya hay hambre. En los negocios nos comemos los unos con los otros, con lo que son los precios, ya hay hambre. También las pestilencias. Hoy, por ejemplo, con esta cosa del coronavirus, esa es una pestilencia. Eso es algo que nos está atacando, es algo que nos está infundiendo temor. Ya está. También dice de las fieras del campo. Solo porque nosotros mismos hemos destruido gran parte de las bestias del campo, de las fieras. No, porque si no también ellas contribuirían. Aunque yo más bien le diría esta tarde que cuando se refiere a lo de las bestias, son los espíritus, esos espíritus que están atacándonos de una u otra manera. Pero fíjese pues, en primer lugar, Dios nos está advirtiendo de cada una de esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo lindo? ¿Sabe qué es lo que más me emociona a mí de todo esto? Es de que también Dios nos está dando promesa en medio de esas cosas que están pasando ya. Que cuando estaban escritas era a futuro, iban a pasar. Ahora nosotros ya las estamos viendo, pero Dios nos está dando promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para eso yo le voy a invitar que vayamos siempre a Apocalipsis, pero un poquitito más atrás. En Apocalipsis 3:10 nos dice lo siguiente: porque has guardado, dice, la palabra
de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba, dice, a los que habitan sobre toda la tierra. Anteriormente vimos que a estos dos espíritus Dios les había dado potestad sobre la cuarta parte, pero acá ya nos está hablando que es sobre toda la tierra. Pero Dios aquí nos está diciendo de que por cuanto hemos guardado su palabra, de la perseverancia, dice, Él también nos guardará. ¿Eso qué quiere decir, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que guardar su palabra. Tenemos que ser perseverantes. ¿Para qué? Para que Él cumpla su palabra. Pero eso no se queda solamente ahí, porque quisiera también llevarlo a otra cita. Y esta otra cita la encontramos precisamente en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas nos dice lo siguiente. En Lucas 21, versículo desde el 36 voy a leer. Desde el 36 nos dice lo siguiente. Estad pues alerta, dice, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga súbitamente, dice, sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, vuelve a decir. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza, dice, para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que tenemos que estar alertas. Nos está diciendo que tenemos que estar despiertos. ¿Pero qué? En oración, dice. Tenemos que orar. ¿Para qué tenemos que orar? Dice que tenemos que orar para que tengamos fuerza, dice. O sea, necesitamos fortalecernos. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera nos vamos a fortalecer si no es congregándonos? Si no es leyendo la santa palabra de Dios, si no es orando, si no es teniendo una comunión con Dios a cada momento, porque en la manera que nosotros le somos fieles, en la manera que nosotros perseveramos, como dice su palabra, de esa manera Dios va a tener misericordia de nosotros. Dios va a tener compasión y nos va a dar esa fuerza. Porque de lo contrario, mi hermano, si nosotros nos quedamos en casa o nos quedamos, como dice acá, atribulados por nuestros quehaceres, por los problemas que vienen a nuestra vida, y Dios, de alguna manera, Él estaba, desde que Él dejó establecido esto, Él ya estaba seguro de que todo esto nos iba a nosotros a causar cierto problema. Nos íbamos a enfocar en cosas terrenales, y no porque no las tengamos que hacer,
bien. Tenemos que hacerlas. Tenemos que trabajar, los que estudian tienen que estudiar. En fin, nos tenemos que preparar. Tenemos que llevar, los que somos padres de familia, tenemos que llevar nuestro sustento a la casa. Tenemos que llevar las provisiones a la casa. Tenemos que solucionar los problemas que se dan en la casa. Pero no lo vamos a solucionar con nuestra propia fuerza. No, mi hermano. No, mi hermana. Lo vamos a solucionar con la fuerza del Señor. Solamente con esa fuerza es que nosotros vamos a poder estar de pie, como dice la palabra. Solamente teniendo una comunicación con Él. Porque, mire, tenemos de pasta a pasta de la Sagrada Escritura, tenemos ejemplos de que Dios siempre ha sido fiel. Aun cuando nosotros le fallamos. Y si no, yo le puedo poner un ejemplo del principio de la creación. Cuando el hombre le falló, cuando Adán y Eva pecaron, es cierto, los destituyó del paraíso. Fueron sacados de ahí. Pero Dios no los dejó ir en medio de su desnudez. No, mis hermanos. Él les proveyó, dice, de vestimenta, de pieles de animales, dice, les hizo vestimenta. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Quiere decir que Él está siempre al cuidado de nosotros. Que aun cuando le fallamos, aun cuando nos portamos rebeldes, como nosotros aquí en la tierra nos portamos rebeldes también con nuestros padres terrenales. Y ellos aún así, en medio de nuestra desobediencia, en medio de esa rebeldía, ellos nos visten, ellos nos calzan, ellos ven lo mejor para nosotros. Pues cuánto más no nuestro Dios, que Él es infinito en misericordia, es infinito en amor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Dirigirnos a la palabra de Dios, a esta bendita palabra que no quedó por gusto. No quedó solo para que agarremos este bendito libro y nos lo traigamos el día domingo. No, nos lo dejó para que en los momentos de descanso, en los momentos de tribulación, en cualquier momento, porque también la Sagrada Escritura dice de qué, que tenemos que agradecer a Dios en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere que nosotros seamos fieles y no importando lo que estemos pasando, no importando si estamos comiendo o estamos aguantando hambre, no importando si tenemos trabajo o no lo tenemos, no importando si estamos bien de salud o no la tenemos. Lo que a Dios le agrada es de que doblemos nuestras rodillas. Ahí sí que, como dijo un hermano por ahí, que hagamos votos con Dios, así como lo hacemos con nuestras esposas, ¿verdad? Que hagamos un voto de estar con Él en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos amanece, ¿qué comer? Por poner un ejemplo, pues no nos acordamos que Dios existe. Ahí lo que existió fue nuestro dinerito, nuestro alimento o lo que tengamos por ahí, eso fue lo que existió y más nada. Y hasta nos damos el lujo de decir, bueno, yo tengo porque yo trabajo y yo aguardo, por eso tengo. Pero no nos acordamos que el que proveyó el tiempo anterior para que hoy amaneciera es Dios. Y yo siempre lo he dicho,
Nos acordamos de Dios cuando no nos amanece nada, o cuando tenemos a un enfermo en casa, o nosotros estamos enfermos. Entonces, ay Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, ahí sí nos acordamos que hay un Dios. ¿Cómo somos de ingratos, diría yo, con respecto a nuestro Padre Dios? Mas sin embargo, Él, con su gran amor, mire, nos deja acá, nos deja este manual. ¿Para qué? Una, como ya lo leímos en Apocalipsis 6:8, nos está previniendo de las cosas que nos pueden suceder. Como cuando vamos a salir de casa y alguien nos dice, lleva tu nylon, lleva tu capa porque va a llover. Así nos prevé Dios. Así nos prevé Dios de las cosas que van a pasar. Pero también aquí mismo encontramos lo que tenemos que hacer para poder librarnos de las cosas que están por suceder. Amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos de estar alertas. Debemos de estar alertas a esa voz que nos está previniendo de las cosas malas. Nos está previniendo de los tropiezos que hay, de las trampas que el enemigo siempre va a poner, porque él siempre va a trabajar para que nosotros caigamos, pero estemos alertas. Porque de qué manera vamos nosotros a tocar el corazón de Dios para que Él sea fiel? Pues de la manera en que nosotros seamos fieles con Él. Si nosotros somos fieles con Él, de alguna manera vamos a tocar su corazón. Y Él, con su gran misericordia, nos va a ayudar, nos va a poner la atención. ¿Por qué? Porque estamos presentes. ¿Por qué? Porque estamos perseverando. Pero si nosotros creemos que con una oracioncita de 2-3 minutos, con eso ya bastó, no, mi hermano, no, mi hermana, lamentablemente tengo que decirle que no es ahí. No es ahí. Dice la Sagrada Escritura de que es de perseverar. Pero perseverar no solo cada 8 viniendo al templo. Gloria a Dios que usted puede venir al templo. Pero cuando dice que estemos alertas, estas las 24 horas del día es que tenemos que estar en oración. Ya. En las 24 horas del día es que deberíamos de estar atentos a lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. De ninguna manera vamos nosotros a tocar el corazón de Dios, como le decía, si nosotros no somos fieles. Dios está dispuesto a cumplir cada una de las promesas que encontramos acá. De eso yo se lo puedo asegurar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es esa parte? Leer la Sagrada Escritura, estar constantes en oración, constantes pidiéndole perdón por cada uno de esos errores que cometemos, porque vaya si no cometemos errores, vaya si no pecamos contra Dios con una mirada, con un mal pensamiento. Así es de que, mis hermanos, en esta hora yo lo único que quiero decirle es, por favor, si de alguna manera usted quiere que Dios cumpla cada una de esas promesas que Él tiene para su vida y que tiene para mi vida, estemos alertas a esa voz que Él nos está mandando. Hagamos nuestra parte, que Él hará su parte. Amén.